El Pasillo Futbolero con Daniel Lara. Bona nit, sòcies i socis. Comparec avui per comunicar la meva dimissió i la de la resta de la Junta Directiva. Aquesta és una decisió meditada, serena, consultada i acordada per tots els companys, que m'han acompanyat els darrers anys amb fidelitat i compromís al projecte i al club, i que han fet tantes i tantes renúncies pensant sempre en el... Amigos del Pasillo Futbolero, bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su podcast El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Por supuesto, agradeciéndoles a todos una vez más por su atención, su información y por estar pendientes de este espacio que semana tras semana sigue brindando información a todos ustedes. Como siempre lo decimos, todo esto es gracias a ustedes. Ya llegamos entonces a nuestro capítulo número 23. Así es, el día de hoy estaremos tocando un tema bastante llamativo que ha llamado la atención de todo el mundo fútbol esta semana. Y bueno, ya estaremos, ¿no?, introduciéndonos en lo que es el tema de hoy. Como siempre, recomendarles a los que no nos siguen que nos pueden seguir en Instagram como @elpasillofutbolero, donde día a día estamos repasando toda la información, datos, curiosidades, anécdotas, historias, todo lo relacionado a esto que tanto nos apasiona, que se llama fútbol. También recordarles que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, eBooks, Anchor, FM y por supuesto ya también en YouTube, donde podrán presenciar todos nuestros capítulos. Poco a poco podrán disfrutarlo también en esta plataforma. Recordarles que que se pueden suscribir al canal de YouTube también, por supuesto, y activar las notificaciones, activar la campanita para que sepan. Todos los viernes estaremos sacando capítulos nuevos como lo venimos haciendo, y bueno, también algunos especiales, ¿no?, algunas sorpresitas que estaremos comentando. También recordándoles que a partir de este lunes, de este próximo lunes, estaremos comenzando también con Zona Europea, en conjunto con la Radio Pasión y Deporte. La verdad, les damos la bienvenida, y también a los que disfrutan de este podcast puedan sumarse entonces a esa emisión en vivo, ¿no?, ese programa que será en vivo todos los lunes por Radio Pasión y Deportes a las 18 horas de la Argentina, de 22 horas de España, 21 horas de Reino Unido. Así que bueno, ya ir a las 17 horas, de Venezuela. Así que los esperamos el próximo lunes. Y bueno, aprovechamos este espacio para invitar a todo aquel que quiera disfrutar de un programa dedicado exclusivamente y únicamente al fútbol europeo. Así que bueno, con eso empezamos, ¿no? Antes la previa, esta introducción, este capítulo que quisimos traer esta semana para discutir, ¿no?, para hablar sobre, bueno, el tema que uno de los temas más controversiales, no solo de esta semana, que bueno, se terminó realizando esta semana, pero de la semana anterior, que ya lleva, meses desarrollándose, como lo fue la dimisión de Bartomeu, esa que al final parecía que no se iba a producir, y bueno, se produjo más temprano de lo que se pensaba, ¿no? Al final el mismo presidente, ¿no?, declaró esta misma semana, el día martes, presentaba su dimisión, la de él y la de toda su junta directiva, 24 horas después de donde él mismo en otra rueda de prensa había comunicado que no había forma, ¿no?, de que presentara su renuncia, y que su renuncia no iba a ser a corto plazo. Al final se produjo. Y bueno, algo que ya sabíamos nosotros, se venía produciendo ya incluso desde comienzos de este año, y que bueno, iba creando una tormenta perfecta, ¿no?, que al final terminó por llevarse al presidente, ya expresidente del FC Barcelona, como lo fue Bartomeu. Así que bueno, en este capítulo de hoy, capítulo 23, quisimos traer todos los factores, toda su era, repasar toda la era Bartomeu, cómo llegó en ese momento, cómo se produjo su llegada en ese momento a ser presidente, sus antecedentes, los fichajes que ha hecho, todo lo vamos a analizar, ¿no?, como aquí nos gusta traer historias y bueno, en este caso traer hechos y ver cómo ha pasado y cuáles son las causas, ¿no?, y los detonantes que como comentábamos, fue creciendo esa bomba, ¿no?, que se fue formando
y que sin duda la mecha que lo terminó haciendo explotar fue el caso Messi. Todo esto lo estaremos repasando por ahora, diciéndoles, pues, recordándoles que bueno, que había presentado su dimisión Bartomeu junto con la de su junta directiva el día martes, y todos los socios acordaron también, aceptaron por supuesto la renuncia. Recuerden que se venía gestando, ¿no?, esa moción de censura contra el presidente Bartomeu. Ya se habían recogido las firmas. Al final Bartomeu alegando, ¿no?, que las situaciones sanitarias y toda la crisis, ¿no?, del COVID, no había condiciones totales para realizarlo. Al final Bartomeu, la Generalitat no suspende, no suspende esas dichas elecciones, y al final, por temor, ¿no?, a toda esa presión que se venía ejerciendo sobre él, termina por dimitir Bartomeu como presidente del Fútbol Club Barcelona, y deja un futuro incierto, ¿no? Deja saber qué va a pasar por ahora en las arcas azulgranas. Pero bueno, fíjense que antes de que se produjera el martes su renuncia, el lunes el dirigente había declarado ya ante los medios, como comentábamos, que no se iba a ir, y en sus declaraciones decía, vean lo que decía: no he pensado en dimitir. Creo que se está construyendo un buen proyecto y estoy seguro que vamos a ganar más de un título. Sería un mal momento dejar al Barça con una gestora que no podría tomar decisiones que tomamos nosotros día a día. Eso explicaba Bartomeu el día lunes. Pues resulta que ante la negativa, como comentábamos, de la Generalitat en postergar esa moción de censura que se venía, al final Bartomeu creyó que lo más sano era entonces renunciar a su cargo y no convertirse en el primer presidente echado, ¿no?, por los mismos socios del Barcelona. Como comentábamos, todo esto viene originándose, ¿no? Toda esta moción de censura se viene originando desde el problema con Lionel Messi, ese problema que vino después de la goleada sufrida ante el Bayern Múnich en un cuartos de final de la UEFA Champions League por 2-8, lo que ocasionó una situación todavía más tensa, ¿no?, que ya se venía formando en el Barcelona desde enero, y con todo el tema del Barçagate, que ya estaremos comentando de eso. Y que se fue formando ese problema. Messi al final parecía que se iba. El Bartomeu lo logró aguantar, ¿no? Incluso lo considera como un logro. Bartomeu lo decía también en estas declaraciones que le comentábamos, ¿no?, en su despedida, ¿no?, cuando comunica que se iba del Barcelona. Explica que bueno, que en ese momento no podía renunciar, después de esa goleada, no podía renunciar a la directiva del Barcelona, porque que había decisiones muy importantes que iban a afectar el futuro del equipo a tomarse en ese momento, y que no los podía dejar en manos de una mesa, ¿no?, del conjunto que se va a formar ahora del Barcelona. Así que bueno, luego de ese escándalo de Messi, que al final no se fue, que se iba, que no se iba, al final Lionel Messi no se terminó yendo, se terminó quedando por la misma negativa del Bartomeu. Pero después de ese escándalo fue cuando Jordi Farré impulsó un proceso para destituir a Bartomeu. Necesitaba por lo menos 16.521 firmas, lo consiguió el 7 de octubre e incluso llegó a las 20.000 firmas, ¿no?, para pedir el apoyo de los socios a una futura moción de censura contra el presidente Bartomeu. Así que bueno, Bartomeu este tiempo evitó para ser expulsado, convertirse en el primer presidente expulsado de la institución por los aficionados del Barcelona. Bartomeu decidió renunciar. Ese es el contexto, esa es la actualidad, ¿no?, lo que pasó esta semana, y que bueno, de verdad no se esperaba en este momento, porque se veía ya el expresidente del Barcelona bastante aferrado, ¿no?, al puesto, por llamarlo así de alguna manera. Así que al final lo que pasó fue su renuncia, ¿no?, y ahora viene un nuevo proceso de elecciones donde el Barcelona buscará otro nuevo presidente. Pero bueno, nosotros también queríamos destacar vamos a repasar toda la era de Bartomeu, ¿no? Pero para comprender el contexto de hasta dónde nos lleva esto, vamos a estudiar un poco quién fue Josep María Bartomeu, quién
cómo fue sus primeros pasos ligados a las directivas del Barcelona y bueno, cómo poco a poco fue haciéndose un nombre para ya después llegar, ¿no? como máximo dirigente del Fútbol Club Barcelona, del equipo de la ciudad condal. Así que vamos a repasar entonces un poco quién es. Y Josep María Bartomeu Floreta nació en Barcelona el 6 de febrero de 1968, es decir, tiene 52 años de edad. Es un empresario, ¿no?, español. Forma parte, ¿no?, es consejero delegado de una empresa, ¿no?, llamada Adelte Group, un grupo de empresas que se dedica a la ingeniería para puertos y aeropuertos, ¿no? Es líder mundial de embarque y diseño de vehículos de transporte para grandes cargas, ¿no? Es una de las empresas más importantes y que, bueno, tiene varios proyectos, ha tenido varios proyectos en varios aeropuertos del mundo, como comentábamos, ¿no? El líder mundial de embarque de esas puertas de embarque de los aeropuertos y todo este tipo de equipos. Y también tiene la misma posición en otra empresa que se llama, otro grupo empresarial que se llama Equipo Facility Service, y es un grupo de empresas de servicios para el mantenimiento integral de terminales y equipos electromecánicos. Así que ese es el mundo fuera del fútbol de parte de Bartomeu, pero que aparte a pesar de tener estos negocios, también en su momento, en su juventud, fue un deportista y tuvo aspiraciones, no en el fútbol, sino en el básquet. En su juventud jugó de baloncesto como base y escolta en el Fútbol Club Barcelona. Después pasó a jugar en el Real Club Deportivo Español, también en baloncesto, pero bueno, al final, como no era un crack y como no surgió su carrera, por decirlo así de alguna manera, terminó desarrollando su carrera como siempre, como sucedió en los negocios. Así que bueno, poco a poco se fue haciendo esa carrera. Por supuesto, siempre fue socio del Barcelona. Se dice que ya en el año 2010 era el socio aproximadamente, estaba por el número 19.000 de su número de socio. Y bueno, en realidad su carrera como deportivo, como director, ¿no?, ya del Barcelona, asociado al equipo, empieza en 2003, cuando forma parte de la candidatura de Joan Laporta, el famoso Laporta, ¿no?, el que estuvo a cargo en el momento, uno de los momentos más históricos del Fútbol Club Barcelona, como lo fueron esos últimos años, de 2003 a 2010. En esas elecciones, Bartomeu formaba parte de la junta directiva y era el encargado del responsable de las secciones de baloncesto, balonmano y hockey. Así que sobre todo más al baloncesto, ¿no? Se le veía más, era la figura más, se le relacionaba por supuesto con el equipo de baloncesto, que el Barcelona también es uno de los equipos más importantes de España, igualmente en el baloncesto. Y bueno, él empieza de esa manera, ¿no?, en la junta directiva de Laporta, encargado pues, de esas secciones. De hecho, en su primera temporada al frente de ese equipo, el equipo gana la Liga ACB y también la Supercopa, ¿no?, en ese momento para el Fútbol Club Barcelona de baloncesto. Y bueno, ahí arrancaba bien, ¿no?, su proceso con Laporta, formando parte de la junta directiva. Pero hubo momentos de discrepancias, hubo momentos de diferencias, ¿no?, que después se produjeron en Laporta. Esto se produjo también debido a unos cambios, ¿no?, que se hicieron, ¿no? Un equipo que, como comentábamos, venía de ganar la Liga ACB, venía a ganar la Supercopa, lo venía relativamente de hacer bastante bien. Se produjeron algunos cambios, las ventas de algunos jugadores, el cambio de técnico, y cuando se produce este cambio de técnico, en una rueda de prensa, empieza en esa misma rueda de prensa al frente de los periodistas, empieza a haber incluso una misma discrepancia entre ellos, ya que bueno, Bartomeu señalaba de que la junta directiva que había actuado de manera incorrecta, ¿no?, en ese proceso de transformación del equipo, lo que Laporta no estaba de acuerdo. Empezaron esas discrepancias. Al final Bartomeu se mantuvo en esa junta hasta junio, ¿no?, de 2005, y al final, junto con Sandro Rosell y otros 3 directivos que estaban en desacuerdo con la gestión de Laporta, deciden renunciar, ¿no?, a su cargo. Ya después de apenas 2 años en la junta directiva, comenzaba el proceso de Joan Laporta como presidente del Fútbol Club
Barcelona. Hasta ahí esa fue su primera etapa, ¿no? Como comentábamos, encargado de la sección de baloncesto. Ya él mismo incluso leíamos una entrevista que le hacían a Bartomeu en aquellos momentos, y bueno, él aceptaba y reconocía que era un tipo bastante de baloncesto, pero que también le gustaba el fútbol, y como comentábamos, vean que había jugado en las inferiores del Barcelona como base incluso. Vale acotar. Así que bueno, ya después de eso no se vuelve a saber más de Bartomeu, no apareció como en el plano principal del Barcelona, de las directivas, hasta 2010, ya 7 años después de haber asumido el primer cargo. Ya después, en 2010, asume como vicepresidente, se presenta como vicepresidente de Sandro Rosell, que de hecho se conocieron y estudiaron juntos en la universidad. De ahí vino esa conexión, ¿no?, entre ambos, y al final Bartomeu se presenta como vicepresidente a esa plancha, ¿no?, que era de Sandro Rosell, que efectivamente termina ganando esas elecciones. De hecho, Sandro Rosell gana esas elecciones con el 61,35% de los votos, lo que es el mayor apoyo en la historia del club, ¿no? Llega por supuesto después de Joan Laporta, que lo había ganado todo, y que bueno, en Barcelona la verdad le tienen mucho respeto, ¿no?, por lo que hizo, por lo que consiguió con el equipo, y además porque lo consideran como un defensor del cruyffismo, ¿no?, de Johan Cruyff, de la filosofía de Johan Cruyff. Y bueno, en ese momento, con todo y eso, Sandro Rosell se logra imponer con 61,35% de los votos, ya también dejando atrás toda la polémica que terminó con el proceso de Joan Laporta y demás. Así que con eso se vuelve, ¿no?, otra vez Bartomeu a ligar de algunas formas con las directivas del Barcelona. Ya Sandro Rosell como presidente asume en 2010 y comienza unos 4 años de gestión, de nueva gestión. Hasta ese momento Bartomeu se desempeñó como vicepresidente ejecutivo, pero llega el 23 de enero de 2014, que es cuando Sandro Rosell renuncia como presidente del Barcelona. Y bueno, todo esto debido a las acusaciones legales y fiscales en su contra por el famoso caso de Neymar, el caso que bueno, ya todos lo habremos escuchado mencionar, algunos sabrán un poco más, otros sabrán un poco menos, pero bueno, el hecho que todos conocemos fue ese fichaje, ¿no?, de Neymar, cuando lo anuncian por 67 millones de euros, y al final todos lo que se rumoraba, ¿no?, cuando se venía rumorando si era al final esa lucha, como siempre, Real Madrid y Barcelona, se hablaba de más de 120 millones, de alcanzar por lo menos los 100 millones, y de repente el Barcelona en ese momento anuncia el fichaje por unos 67 millones de euros, lo que dejó la verdad a todos muy confusos. Recuerdo exactamente muy bien cuando eso sucedió, y claro, en ese momento todos pensábamos cómo pudieron hacer. Era extraño pensar que nada más al final quedaron en 67 millones de euros, y bueno, al final resulta y acontece, ¿no?, de que esos 67 millones de euros al final eran en realidad 95 millones de euros, es decir, 38 millones más de lo declarado del Barça, y eso fue a lo que al final salió a la luz, que fue impulsado por el socio del Barcelona llamado Jordi Cases. Presenta una querella, ¿no?, que ya después más adelante es aceptada por un fiscal, y que terminan, ¿no?, acusando al Fútbol Club Barcelona de apropiación ilegal. ¿Y por qué apropiación ilegal? Más allá de ese engaño de números, ¿no?, de lo que comentábamos, va más allá porque esa operación incluyó hasta 7 contratos firmados a partir de 2011, de los cuales produjo una simulación de diferentes contratos que incluían una cierta cantidad de comisiones, diferentes comisiones, que terminaban inflando el fichaje, pero que no estaban representados como el precio del fichaje, sino eran más bien diferentes contratos de comisiones. Por ejemplo, estábamos leyendo, ¿no?, que entre muchos había bastante contratos, pero los más llamativos eran por lo menos las comisiones a la familia de Neymar, las comisiones por el amistoso con el club del Santos, y así, ¿no? Eran diferentes mini contratos, ¿no?, que fueron en realidad que inflaban el precio, y que al final el Barcelona solo declaró lo que correspondía al fichaje del jugador, que eran
40 millones para el jugador y los otros para el Santos como equipo. Y bueno, obviamente eso tremendo es el escándalo, la presión ya sobre Sandro Rosell, que ya tenía a la justicia, ¿no?, en sus talones. Y bueno, Sandro Rosell decide renunciar entonces en enero de 2014, dar un paso al costado. Y bueno, o sea, ya después, de acuerdo al artículo 33 de los estatutos del club, Bartomeu asume como presidente en funciones, es llamado así, que para terminar ese ciclo que sería hasta 2016, donde se realizarían nuevas elecciones. Y bueno, así arranca, ¿no? Pero vean que en realidad el primer paso de Bartomeu es asumiendo como un presidente encargado, se puede decir de esa manera, del Fútbol Club Barcelona, luego de que Sandro Rosell decide renunciar. Él, como vicepresidente ejecutivo, tiene que finalizar el cargo, llamar a elecciones, y al final es como termina, son los primeros pasos como presidente, como las primeras de Bartomeu, no como totalmente presidente elegido, ¿no?, sino más como presidente encargado, pero bueno, llevando las riendas del club de alguna manera. Y bueno, cuando es presidente encargado, toma ciertas decisiones importantes, ¿no?, que al final lo ayudan y lo respaldan a su candidatura, a su reelección en el año 2016. Toman ciertas decisiones interesantes que al final también ayudaron en lo deportivo al Fútbol Club Barcelona y hicieron una campaña histórica en ese momento el equipo azulgrana, al nivel deportivo, ¿no? Cabe acotar. Y vean que ya después, esa temporada 2013-2014, el Barcelona no gana títulos, algo que no ocurría desde 7 años, ¿no? Y en el verano del año 2014, ya como comentábamos, ya con Bartomeu como presidente encargado, el club llevó a cabo la mayor inversión en fichajes en su historia hasta de ese momento, con 157 millones de euros en 8 jugadores. Y Bartomeu hace un desembolso importante, trae jugadores importantes, también sabiendo de que en ese momento, recuerden que estaba la famosa sanción FIFA, que ya había sido aprobado por la FIFA, esa irregularidad que había con el Barcelona en la ficha de jugadores menores de 18 años, que ya la FIFA la había aprobado, pero que el Barcelona lo había imputado por el TAS y estaban a la espera de esa decisión. Así que el Barcelona fue con todo por en ese pase en ese mercado de pases necesitaba, ¿no? Y fueron buenos movimientos de Bartomeu, y al final fichajes que terminaron haciendo historia con el club y respaldando, estando buenos años, y bueno, todavía incluso se mantiene. Vamos a ver cuáles fueron esos 8 jugadores que al final, esos 8 jugadores que al final llegaron esa temporada, para que vean ustedes los nombres, ¿no? Vean que llegó Luis Suárez, creo que el que más importante, llegó por unos 82 millones de euros. Jeremy Mathieu por 20 millones de euros, el famoso central lateral que también en algún momento tuvo su buen desempeño con el Fútbol Club Barcelona, pero el que al final nadie lo quería. Thomas Vermaelen, que prácticamente no jugó, también fueron 19 millones de euros, pero por lo menos este es un buen fichaje. Y también trajo a Iván Rakitic, trajo a Marc-André Ter Stegen, trajo también a Claudio Bravo, y también se dio la increíble compra de Douglas, que nunca nadie le entendió, por 4 millones de euros. Fueron los 8 jugadores que llegaron en esa temporada y que al final le dieron un respaldo, ¿no? Y permitieron que el Barcelona hiciera una buena campaña. Y además de eso, también se contrató a Luis Enrique como entrenador, como sustituto de Gerardo el Tata Martino, que había llegado y que había tenido no muy buen desempeño, ¿no? Y que había llegado de una manera un poco extraña, como en ese momento como suplente de Vilanova, ¿no?, para esa nueva temporada. Y al final, bueno, hace muy buen movimiento. De hecho, en ese momento Bartomeu dándole la responsabilidad a Luis Enrique y trayendo a Luis Enrique, y lo que ocurriría al final de esa campaña es que el Barcelona ganaría su segundo triplete de la historia con la MSN, y bueno, al final arrasando también en números y en títulos esa temporada. Ya todavía se mantenían los Xavi, los Iniesta, todavía se mantenía la base de que había ganado todo, absolutamente todo, con Pep Guardiola, y que bajo la filosofía y el mando de Luis Enrique, la verdad que rindió muy bien. Esos movimientos fueron bastante importantes, y obviamente con un triplete bajo el brazo estaba totalmente respaldado Bartomeu para las elecciones que él mismo había convocado
para el año siguiente. De hecho, el 7 de enero de 2015, con mandato vigente hasta el 2016, Bartomeu anuncia la convocatoria de elecciones cuando la temporada terminara. La temporada terminó, como comentábamos, y bueno, Bartomeu al final fue a elecciones de ese año y las terminó ganando con el 54,63% de los votos. Ganaron las elecciones sobre Laporta, sobre Agustí Benedetto y sobre Toni Freixa. Así que así fue, en ese momento ya asume, entonces empieza, como se puede decir, el camino ya como presidente, llamarlo así, ya ganando las elecciones y bueno, respaldado por lo que había logrado hacer como presidente encargado. Y bueno, comenzó esta transición, ¿no? Ese nuevo proyecto con Bartomeu a la cabeza de 2016 a 2020. Nosotros lo quisimos resumir, ¿no? Para no hacer el cuento más largo, en sus logros y fracasos, ¿no? Lo quisimos dividir así, repasando de esta manera los años que estuvo al frente Bartomeu del Barcelona. También vamos a hablar un poco también de los fichajes que hizo y hacia dónde, cómo fue, ¿no? ese andar de Bartomeu como presidente del Fútbol Club Barcelona, que a pesar de ustedes dirán, bueno, más reconocido por los fracasos y por las polémicas que tuvo, pero la verdad que también tuvo ciertos logros importantes que estuvimos investigando y que suenan bastante interesantes, que a lo mejor a veces no salen tanto a la luz pública, porque bueno, sabemos cómo es este mundo y cuando las cosas malas vienen se resaltan más las malas, pero bueno, también tuvo sus cosas positivas, ¿no? Y bueno, quisimos hacer un resumen, ¿no? Para que ustedes vean, comparen y también formen parte, ¿no? de esta interacción. Por supuesto, si tienen alguna sugerencia o pueden comentarnos, decirnos su opinión, dejar sus comentarios ahora en nuestro canal de YouTube, o también nos pueden buscar en cualquiera de nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, en Instagram, y nos pueden escribir qué les parece, cómo lo vieron, ¿no? Cómo desarrollamos estos logros y fracasos de Bartomeu. Bueno, vamos a hablar un poco de los logros. Entonces, para empezar, podemos decir que bueno, hay que hablar los títulos, ¿no? A pesar de esas últimas diferencias que ha habido entre la plantilla y la directiva y de las derrotas del Barcelona, hay que también tomar en cuenta que se lleva un buen palmarés, ¿no? De toda la era de Bartomeu. Son en total 13 títulos en 7 años, prácticamente a dos títulos por temporada. Por supuesto, ya después de ese triplete, bueno, también cabe acotar que de esos 13 títulos, 5 fueron con Luis Enrique, es decir, casi la mitad con un solo entrenador nada más. Pero bueno, en realidad el Barcelona en todo su mandato prácticamente estuvo dominando, ¿no? De ahí el fútbol español, por lo menos en ese aspecto. Pero bueno, siempre queda la espina clavada de los fracasos, ¿no? Y de esas derrotas dolorosas en UEFA Champions League, mientras su eterno rival ganaba la competición a diestra y siniestra. De los títulos que consiguió bajo el mandato de Bartomeu fueron 4 ligas, 4 copas del Rey, 2 supercopas de España, una Champions, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa, para un total de 13 títulos, incluidos un triplete y 2 dobletes Liga Copa. Bastante aceptable, hay que decirlo de esa manera. Pero más allá del fútbol también estuvo el dominio presente del Fútbol Club Barcelona en otros deportes, excepto en el básquet. Otras secciones del Barça fueron exitosas. Por ejemplo, el balonmano ganó durante la era de Bartomeu, ganó todas las competiciones nacionales, además de una Champions, que se suma a las 3 Euroligas del equipo de hockey sobre patines, que también las ganó todas durante el mandato de Bartomeu, y además las 2 Champions del equipo del fútbol sala. Así que vean que se mantenía todavía el nombre y el prestigio del Fútbol Club Barcelona como club, como institución deportiva, a lo largo de otros deportes, que también en España es bastante importante, porque también siempre hay esa rivalidad, como comentábamos con el Real Madrid, con otros equipos legendarios de esos deportes. Otro aspecto positivo, ¿no? Otro logro fue la apuesta total al fútbol femenino. Se volcó el equipo también en el fútbol femenino, tuvo sus mejores
sus mejores años, tuvo un crecimiento bastante importante. De hecho, el equipo femenino consiguió la primera clasificación en su historia para una final de Champions League. Y además que ganó 3 ligas, 3 copas, 6 veces la Copa Cataluña y la primera Supercopa de España se la llevó un Barcelona que claramente es el equipo más grande a nivel de fútbol femenino, también junto con el Atlético de Madrid. Veremos qué va a pasar, ya el Real Madrid también empezó en ese mundo, se está poco a poco formando, así que ese mundo también se está moviendo bastante y nos parece bastante positivo y bastante llamativo lo que se ha podido hacer desde el fútbol femenino de parte del Fútbol Club Barcelona. Otra que también es un logro, que es la gran expansión internacional. El equipo logró abrir aperturas de oficinas, tuvo aperturas de oficinas en Nueva York y Shanghái, y bueno, además de ya todo el proceso de liderazgo en las redes sociales como entidad deportiva, los programas sociales que ha lanzado a través de la fundación, y bueno, esto como siempre formando, ¿no?, y creando el nombre del Fútbol Club Barcelona a nivel mundial. Yo creo que es inevitable que esto se pase con cualquier presidente. Yo creo que esto siempre debería ser un logro, porque cada vez es más, ¿no?, que la expansión y hacia dónde todos los rincones mundiales que llega el fútbol con la globalización y la tecnología que se maneja hoy en día. Y otro aspecto positivo es que también se puede decir que tuvo una buena gestión económicamente. De hecho, el club ha generado beneficios por valor de 121 millones entre las temporadas 2013, 2014 y 2018-2019. Siempre presentó números positivos, y bueno, excepto este último periplo, ¿no?, con el problema que ya todos conocemos del COVID-19, donde aproximadamente fueron unos 97 millones de pérdidas para el equipo azulgrana. Eso también ha sido un punto positivo, ¿no?, y que se destacan en varios artículos a favor de Bartomeu, ¿no?, que a pesar de todo tampoco le ha ido tan mal desde el punto económico. Fue una aceptable gestión de parte del dirigente. Pero bueno, así como hay luces, hay sombras, ¿no? Hay que llamarlo así. Y bueno, y creo que muchos problemas se envolvieron, ¿no?, en la era de Bartomeu, ¿no?, sobre todo estos últimos años, y que han sido lo que ha provocado, ¿no? Fue una bola de nieve que se fue creando, se fue creciendo, y que bueno, terminó explotando con todo este problema, este largo verano que hubo con el problema Messi, que en el momento estaba más fuera que adentro del Fútbol Club Barcelona, o eso se hizo pensar. Pero bueno, sin duda uno de los fracasos de Bartomeu, ¿no?, y de la gestión Bartomeu, de la era Bartomeu, como así lo quisimos llamar en nuestro capítulo, ha sido la gestión deportiva. La verdad que algo que ha dejado mucho que desear, y que, como comentábamos, ha sido la punta de lanza, ¿no?, de todos esos problemas y de todo eso que ha sucedido, que ha venido sucediendo, sobre todo este año, ¿no?, desde enero de este año. Pero vean que por ejemplo, en esa gestión deportiva, ¿no?, y que bueno, a ver, muchas veces una cosa son los éxitos deportivos y otra cosa es la gestión deportiva. Incluso un equipo que pueda tener muy mala gestión deportiva por individualidades o por otros factores podría llegar a tener éxito deportivo, pero al final eso lo que va gestionando y lo que va generando es que al final tampoco se llegue al éxito deportivo, y que haya problemas como los que se evidenciaron porque los jugadores precisamente no se sienten cómodos. Pero bueno, uno de esos problemas de la gestión deportiva fue que había una falta de continuidad terrible de una dirección deportiva estable. Para ponerles un ejemplo, la temporada 2014-2015 acabó sin director deportivo. Ya después, en verano de 2015, Bartomeu ficha a Robert Fernández como secretario técnico. Después Robert Fernández lo ocupa hasta 2018, es cuando fue reemplazado por Erika Vidal y Ramón Planes. Ya después Erika Vidal también lo dejan a un lado, ¿no?, después de esa terrible goleada que comentábamos al principio y que todos ustedes ya bien saben, contra el Bayern Múnich. Y bueno, la verdad que nunca hubo una estabilidad como tal en ese ámbito, ¿no? También por un momento, incluso después de la dimisión de Jordi Mestre como vicepresidente deportivo,
nunca hubo un sustituto en el cargo tampoco, ¿no? Así que fueron varias cosas que al final, como comentábamos, no se llevaron bien y ocasionaron los fracasos deportivos que vienen, son como consecuencia de esta gestión deportiva. Las remontadas, las remontadas seguidas en Roma, en Liverpool, después una de las peores goleadas en la historia reciente, creo que la más dolorosa en la historia reciente del Fútbol Club Barcelona, que provocó un incendio, ¿no? y que puso todas las alarmas en el club, y que todavía hoy en día se están viendo consecuencias de eso. Va ligado directamente a esa difícil gestión deportiva, que sin duda ha sido uno de los puntos más negros en la gestión de Bartomeu, que bueno, que también a su vez lo que hizo fue provocar una mala relación entre el vestuario, ¿no? Y entre los jugadores y Josep María Bartomeu. También otro punto negativo, ¿no? Otro fracaso ha sido la masa salarial, un punto negativo de la era Bartomeu. Estábamos leyendo incluso que el 70% del presupuesto del Barcelona está dirigido a esa masa salarial, lo que hacía una mala gestión, ¿no? Esos 222 millones que se pagaron por Neymar después fueron mal distribuidos, y al final lo que comentábamos termina generando estos problemas, que fue el último problema que tuvo Bartomeu antes de renunciar con los jugadores cuando se pidieron los recortes por el problema de la pandemia. Y todo esto también se debe a eso, a las renovaciones de Messi, las diferentes renovaciones de Messi que inflaron ese presupuesto, porque al final es un jugador al que le tienes que pagar más de 100 millones de euros anuales, y además que había otros jugadores con ya bastantes años en el club donde por supuesto cada año le mejoraban los contratos, lo que provocó una inflación, ¿no? Un número bastante importante de masa salarial, y que todavía hoy en día están peleando con los jugadores para tratar, ¿no? de ahora que de época de vacas flacas, como dicen algunos por ahí, que hay que recortar, se ocasionan este tipo de problemas por ese lado. Otro punto negativo fue el espacio Barça, ¿no? El espacio Barça, que más, para resumirlo, ¿no? Es el proyecto de remodelación que se lleva a cabo, que se tendría que llevar a cabo de toda la estructura, ¿no? de cerca del Camp Nou, que al final no se ha terminado. Al final se consiguieron los permisos, pero hubo problemas con los presupuestos, algo que fue aprobado por los socios en 2014 y que se esperara que terminara en 2021. Al final no se va a tomar más tiempo, y la no conclusión de ese proyecto también ha sido un punto negativo en la era Bartomeu. Y sobre todo un punto decisivo también clave fue la salida de Neymar, ¿no? Una derrota personal y dirigencial, yo creo también del mismo Bartomeu, ¿no? La forma como se fue Neymar, había renovado un año antes, y al final no puede aguantar mantener al brasileño en sus filas. Se termina yendo para el PSG, se empieza a desmoronar la MSN, y termina de malas también con el jugador, con problemas legales, y bueno, eso también, y además lo que comentábamos, la mala inversión de ese dinero, que después también trajeron fichajes que no funcionó. Así que bueno, también fue un gran fracaso la gestión, ¿no? de esa ida de Neymar, ya después que venía de haber sido uno de los grandes nombres, el gran nombre que había traído Rosell, ¿no? Como presidente del Barcelona, justamente antes de marcharse. Precisamente hablando de Neymar, es donde están las dos grandes polémicas, comenzando con las dos grandes polémicas de Bartomeu, porque aparte de esto hay que notar que tuvo dos grandes polémicas, como comentábamos, el caso Neymar. Ya lo que comentábamos, que el Barcelona lo acusaron de apropiación indebida, ¿no? Por los problemas con el fichaje de Neymar. Al final de todo esto, lo que pasó fue que la Junta acabó pactando, pese a no estar de acuerdo, una multa de 5,5 millones de euros y la aceptación de la culpabilidad por parte del club por delito fiscal al no haber tributado de esos 40 millones que comentábamos del fichaje de Neymar. Y bueno, al final se terminaron exonerando a Rosell, a Bartomeu y al propio jugador. Eso fue por supuesto la gran polémica, y que lo heredó
Rosell, y que también lo estuvo acompañando durante toda su gestión. Incluso todavía hoy en día se siguen sacando, ¿no?, documentos y cosas que no se sabían al final sobre ese fichaje. Y otro caso que también, por supuesto, otra gran polémica fue la del Barçagate, la que comentábamos, ¿no?, al principio del capítulo. Y bueno, fue que a principios de este año, ¿no?, la cadena SER, mediante un programa de su espacio, terminaron mostrando cómo el Barcelona trabajaba con una empresa que se llama E3 Venture, y que al final contrataron a esta empresa, ¿no? Y esta empresa, mediante redes sociales y mediante internet, se encargó tanto de hacer una mala imagen de jugadores referentes como Piqué, Messi y demás, a cómo proteger, ¿no?, y además resaltar a Bartomeu. Al final se terminó demostrando, ¿no?, la asociación que tenía Barcelona con esta empresa. Incluso 6 dirigentes del Barcelona fueron relevados de sus cargos, ¿no?, por toda esta polémica, lo que seguiría generando malestar también en la propia plantilla. Y bueno, al final lo que pasó, al final es que ese caso todavía se mantiene, ¿no? Y recordamos que fue en principios del año 2020, que incluso uno de los últimos juegos, si no me equivoco, fue el último del Barcelona del Camp Nou, hubo pañolada para Bartomeu contra el Eibar al principio de año, justamente antes de la pandemia, donde la gente gritaba a Bartomeu dimisión, ¿no?, por todo este escándalo que se había originado con este tema de las redes sociales. Así que en estos momentos ese caso se halla todavía en fase de instrucción y podría tener consecuencias, ya que después que se aceptase la denuncia de un grupo de socios disconformes con los resultados de la autoría encargada por el club. Así que interesante, ¿no?, en ese caso que todavía se está desarrollando y que, bueno, como comentábamos, fue una bola de nieve que fue creciendo y se terminó llevando entonces al ya expresidente del Fútbol Club Barcelona. Ya para también ir cerrando, ¿no?, a ver, queríamos repasar los fichajes, ¿no?, y los entrenadores que pasaron en toda esta era Bartomeu. Vamos a hablar de fichajes desde que asume, ¿no?, desde que es presidente y no tal como presidente encargado, ¿no?, ya desde que después que ganara el Barcelona el triplete, ¿no?, ya después de las llegadas de Suárez, Rakitic y demás. Y lo cierto fue que Bartomeu, según la página de estadísticas Pro Football, se gastó en 34 futbolistas 1.081,35 millones de euros en 34 futbolistas, en fichajes como Dembélé, como Griezmann, como Coutinho, que fueron los 3 principales que superaron los 100 millones de euros, los Malcolm, los Yerry Mina, los Arda Turan. Hay bastantes, ¿no?, los Denis Suárez ahí, pero en realidad tú te pones antes ya después de este periodo, te repasas un poco la lista de los jugadores y bueno, todavía por lo menos hay fichajes como los de Frankie de Jong o como el propio Trincao, que todavía tienen que demostrar y que todavía hay un grado cierto de aceptabilidad, ¿no?, de que tengan tiempo de desarrollarse. Ven los nombres atrás y no consigues un nombre relevante en la historia que haya hecho ruido y que tú consideras que se pudiera marcar en la historia del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Fichajes bastante dubitativos, hay que decirlo. Y bueno, también hay que decir que vendió 43 futbolistas en todo su periplo y pues, terminó ingresando unos 724 millones de euros en 43 futbolistas vendidos. Vean la diferencia, ¿no? Y además se puede decir que durante toda su era, durante todo su periodo como presidente, pasaron 5 entrenadores. Bueno, yo diría que 4 y medio, porque uno lo heredó, el Tata Martino lo heredó de Sandro Rosell, fue el último presidente encargado el último director técnico, perdón, de Sandro Rosell como presidente. Y ya después los 4 directores técnicos que se conocen, que fueron Luis Enrique, Ernesto Valverde, Setién, y ya después Ronald Koeman, que fue el último que bueno, todavía está empezando esa revolución Koeman, como también se le conoce por allá en Cataluña.
Y bueno, después ya de todo este resumen y de saber que el Barcelona en estos momentos no tiene un presidente como tal, muchos se preguntarán cuál es el futuro, ¿no?, del Barcelona, y hay que aclararlo. ¿Cuál va a ser el futuro del Barcelona? Y hasta ahora se parece que las elecciones serían planteadas ya en el año 2021, ¿no? Aproximadamente en marzo de 2021. En estos momentos Carlos Busquets es el presidente de la junta gestora que llevará a cabo la transición, ¿no?, entre la era Bartomeu y la nueva directiva que gane las elecciones, como ya lo hemos comentado, posiblemente en 2021, en las elecciones que en estos momentos no se pueden realizar, también por la crisis del COVID-19. Y bueno, primero la junta tiene que analizar la situación económica, hacer una auditoría y todo lo demás para después convocar elecciones. De hecho, la junta tiene la tarea de convocar elecciones en un mínimo de 40 días y en un máximo de 90 días. Es lo que se espera, y los nombres que se manejan, que se podrían presentar, son los mismos tres que se presentaron en las últimas contra Bartomeu, que son Agustín Benedicto, Toni Freixa y por supuesto Joan Laporta. Nada de esto es oficial, pero bueno, los nombres más o menos que se manejan. Y también el de Jordi Ferrer, ¿no?, que fue el que impulsó toda esta moción de censura, que al final terminó con la renuncia de Josep María Bartomeu y toda la junta directiva del Fútbol Club Barcelona. Así que muy bien, con esto hemos terminado nuestro capítulo número 23, esperando que por supuesto lo hayan disfrutado, tratando, ¿no?, de hacer un resumen, a veces complicado, son varios años, pero bueno, hicimos hacer un resumen lo más sencillo y fácil y dirigible para ustedes, para que puedan entender un poco cómo está el Fútbol Club Barcelona ahora y cómo se mueve hacia un futuro. ¿Cuál será el futuro? Por supuesto estaremos atentos, y bueno, y si vale la pena estaremos haciendo un nuevo capítulo sobre el tema. Por supuesto, agradecidos con todos los que se quedaron una vez más escuchándonos aquí, que viernes a viernes nos muestran su apoyo. La verdad, muchas gracias a todos los que se encuentran del otro lado, los nuevos que vienen, todos son bienvenidos. Y por supuesto, recomendarles a los que no lo hacen que nos pueden seguir, o decirles, por favor, síganos en Instagram en @elpasillofutbolero, donde día a día compartimos información, datos, curiosidades, todo lo relacionado al fútbol mundial. Recordarles que nuestro Spotify está disponible en Spotify, Apple Podcasts, eBooks y Anchor FM. También recordarles a los que nos ven y nos escuchan, pero a los que nos ven también, que se pueden suscribir en nuestro canal en YouTube, @elpasillofutbolero. Nos pueden dejar los comentarios de qué otros temas les gustaría que trajéramos aquí a este espacio, qué historias les gustaría que desarrolláramos. Y bueno, lo más importante, suscríbanse, como comentábamos, al canal y activen las notificaciones para que reciban, ¿no?, ese aviso todos los viernes de nuestro programa. Recordarles también que el lunes ya estaremos este lunes 2 de noviembre, correcto, este lunes 2 de noviembre ya estaremos con Zona Europea, nuestro programa que va a también formar parte del canal de YouTube en otra rama, ¿no? Pero que bueno, lo vamos a hacer en vivo y lo vamos a grabar para que todos ustedes los disfruten. Un programa totalmente dedicado al fútbol europeo, al análisis de todas las competencias más importantes del viejo continente. Así que bueno, esto fue todo nuestro capítulo 23. Nos vemos la semana que viene en el 24. Les saluda desde aquí, desde la ciudad de Manchester, Daniel Lara, y este es El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Muchas gracias.